Hoy estamos viviendo algo histórico alrededor del mundo, donde nunca imaginamos que podría suceder en este tiempo. Vivimos en la era de tecnología avanzada más que nunca, donde las mejores comunicaciones y conexiones se encuentran a un solo clic, donde surgen los mejores científicos, doctores, expertos, economistas y líderes a nivel mundial. Aún en medio de eso, que pareciera que el mundo se vuelve invencible, es ahí donde un alto inesperado sucede en nuestras vidas, a causa de un virus que no sabemos cómo controlarlo, manejarlo y lo peor, solucionarlo. Es el mejor tiempo para darnos cuenta que no somos los dueños del universo y que necesitamos parar y elevar nuestra mirada a aquel que todo lo puede, y que necesitamos meditar qué es lo que hemos estado haciendo, qué necesitamos cambiar, qué es aquello de lo que debemos arrepentirnos, qué necesitamos reajustar en nuestras vidas, qué es lo que ya no puede seguir en nuestra vida y necesitamos cesar, qué emociones y pensamientos necesitamos calmar y restaurar aquellos que en algún momento perdimos, qué principios necesitamos retomar y volver a la práctica. Lo que necesitamos es volvernos a Dios. Y cuando nos volvemos a Dios, todo empieza a cobrar sentido en nuestra vida. Dejamos de sobrevivir y empezamos a vivir. Cuando nos volvemos a Dios, todo se ordena en nuestras vidas. Somos mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores discípulos de Jesús, mejores trabajadores, mejores amigos, mejores vecinos, en fin, mejores seres humanos. Porque antes de ser cristianos, somos humanos. Es irónico ver que en este tiempo, cuando las personas no tienen a dónde recurrir, recurren a Dios y las iglesias están cerradas. ¿Cuál es el mensaje que Dios nos está enviando? Necesitamos reconocer que todo proviene de Él y todo regresa a Él. Y lo único que necesitamos es a Él. Es tiempo de regresar a Él y darle lugar en nuestra vida. Cuando eso sucede, podremos recibir de su paz. Salmos 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Si queremos ser libres de todo temor, necesitamos buscarle. Las emociones no son malas, son buenas. Fueron creadas por Dios para ser nuestras aliadas. Las emociones nos ayudan a resolver. El problema es cuando la emoción gobierna nuestra vida. El temor fue creado para alertarnos cuando hay peligro y cuando debemos de tener precaución. Podemos sentir temor, pero no podemos vivir en temor. Por eso es tan importante la oración en nuestras vidas. Una vida de oración elimina una vida de preocupación. Si no queremos vivir con temor, necesitamos buscar a Dios. Cuando buscamos a Dios, Él nos libra de todo temor. Es interesante cómo Jesús le habló al Padre de sus temores en el Getsemaní. Muy diferente a nosotros. Generalmente nosotros tratamos de disimularlo. Nos dan náuseas, dolores de cabeza, empezamos a sudar frío o empezamos a comer de manera desequilibrada. Jesús le abrió su corazón al Padre para expresarle sus temores. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Sientes temor? Ábrele tu corazón a Jesús y cuéntale cómo te sientes. Los temores se enfrentan en nuestra vida, así como David se enfrentó a Goliat. Todos tenemos gigantes que vencer en nuestra vida y el temor es uno de ellos. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿A quién estamos viendo? ¿Estamos viendo más a las circunstancias o a Jesús? Es tiempo de poner nuestra mirada en Jesús. El verlo a Él nos traerá paz en medio de lo incierto, en medio de tanta dificultad e incertidumbre. Cuando nuestra mirada está en Él, seremos alumbrados, llenos de esperanza, llenos de paz, llenos de su plenitud. Así que medítalo y toma la decisión de volverte a Él. ¿Qué tal? Dios los bendiga. Mi nombre es Edwin Pérez y hoy compartiremos un tema que espero que sea de mucha bendición para sus vidas. El tema de hoy trata sobre mientras no ves nada, todo te espera. Todos sabemos
que vivimos en una generación donde todo lo tenemos instantáneo, que todo lo queremos instantáneamente. Nacimos en una época donde todo es rápido. La comida, la información, la comunicación, todo es rápido. Pero, ¿te has preguntado si Dios trabaja de esta forma? Dios trabaja conforme procesos. En estos procesos a veces tendrás que esperar, pero la espera y la paciencia a veces te produce fe. ¿Y fe para qué? Fe para que te va a poder mover, para ser diferente a los demás. Fe para que no te conformes en lo que eres y lo que pudiste alcanzar. Fe para que confíes en Dios y para que confíes en el que Él te va a dar otra oportunidad. Otra oportunidad no para regresar a la normalidad. Todos, absolutamente todos publican, dan mensajes de que quieren regresar a la normalidad y que ya extrañan esa normalidad, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que comiences de nuevo. Juan 12:24 nos habla sobre la semilla de trigo, de que cae y muere, pero da mucho fruto. Y ahí es donde debemos nosotros entender de que podemos caer 1000 veces y levantarnos, pero que la clave de todo esto es poder morir y poner punto y final a las cosas, a esas cosas que nos hacen mal y poder poder eliminar todo lo que éramos antes y poder dar ese fruto de que Dios quiere que le demos a las demás personas. ¿A qué nos referimos o qué te quiero dar a entender con esto? Darle punto final y morir. Es venir y dejar todo aquello que nos hace mal, todo aquello que sabemos que es incorrecto ante Dios, pero lo hacemos. Cosas de que nosotros mismos tenemos que evaluarnos y decir, esto no le agrada a Dios, esto tampoco. Cosas de que estamos conscientes de que no son de beneficio para nuestro propósito, no son de beneficio para nuestra iglesia, no son de beneficio para nuestra vida ni para nuestra familia. Cosas que tenemos que dejar por aparte. ¿Para qué? Porque esas cosas nos están impidiendo llevar el fruto de Dios. Al momento de poner punto y final, al momento de morir a todos nuestros deseos, encontraremos con varias burlas o varias señalizaciones. O claro, a quienes no se han burlado porque nosotros llevamos el Evangelio, porque nosotros a veces hemos hablado de Dios y a veces no les agrada y nos señalizan o nos hacen burlas hacia nosotros. Pero te cuento algo, Jesús vio algo parecido a esto. En Juan 19 en adelante nos habla cómo Jesús estaba sufriendo por el peso de nuestros pecados y que casi moría Jesús, y que en todo esto vino Pilato y se burló de él. Le hizo un cartel donde decía que era rey de los judíos y lo hizo de una forma cruel, de una forma malvada. Desde su punto de vista, él lo hizo de una forma cruel. Desde su punto de vista, él lo hizo con una forma de engrandecerse él, de ver su poderío y para humillar a Jesús. Pero esto fue el instrumento para que un ladrón pudiera ser salvo. Un ladrón de los que fueron crucificados con Jesús. Este cartel fue escrito en 3 idiomas, porque donde crucificaron a Jesús y a estos 2 ladrones estaba cerca de la ciudad. Y este cartel fue escrito en 3 idiomas para que todos lo pudieran leer. Pero vino Pilato y quiso humillarlo y le puso este cartel. Pero lo que no supo, lo que él no pudo ver, es que él fue un instrumento para glorificar a Dios. Fue un instrumento para que una vida de un ladrón pudiera haber sido salva. Fue un instrumento para poder ayudar a la humanidad. Y esto nos puede decir que varios de los judíos quedaron tristes porque su Mesías había acabado. De que el rey que tanto habían esperado, ese rey que tanto anhelaban, había muerto. Y que con él habían muerto todas sus esperanzas de ser salvos, de ser libres de los romanos. Pero el plan de Dios aún no había terminado. En Juan
11:4 dice que Jesús fue avisado que su amigo Lázaro estaba muriendo, pero en su respuesta nos revela una gran verdad. Nos revela de que esto no es para muerte, sino para gloria de Dios. Esto nos dice de que podemos estar muriendo, que podemos estar sufriendo por la situación que está pasando, la situación de que nos rodea, de toda esta caída de economía que podemos estar sufriendo, pero nos revela de que este no va a ser el fin. Lázaro tuvo que morir para demostrarle a su hermana Marta de que la sanidad iba a venir por la forma en que Marta había tomado, por las acciones rápidas que había tomado su hermano, o por la forma de que quería que Marta sucediera todas las cosas, porque Marta viene y le reprocha a Jesús: si hubieras venido antes, no le hubiera pasado esto a Lázaro. Pero Lázaro le enseña de que todo lo que pasa con un propósito, de que Jesús quería que vieran de que Dios y solamente Dios fuera glorificado, y que por medio de él y su forma y la forma de que Dios quería, por el propósito de que Dios quería, por el camino que Dios quería, por lo que solamente Dios iba a conceder, iba a ser sanado y darle de vuelta la vida a Lázaro. Una sanidad no deja de ser maravillosa, pero Dios quería hacer algo más allá de eso, quería sorprender. En el capítulo 5, en el versículo 5 podemos ver que Jesús apreciaba mucho a esa familia, pero además de todo esto, Él dejó que sucediera todo esto, porque Jesús quería que la bendición no llegara en el momento de dolor, cuando todos lo esperaban. Jesús quería demostrar que la bendición llega cuando uno menos se lo espera. La bendición llega cuando el nombre de Dios sea glorificado, no cuando ellos quisieran, no cuando ellos ya esperaban esa bendición, no que Jesús quería demostrar lo contrario, que cuando nadie se lo imagina, Dios está bendiciendo tu vida. Todo lo de la semilla de trigo, todo lo que te he contado sobre la semilla de trigo y sus frutos, todo lo que te he contado sobre Pilato y que quiso humillar a Jesús, todo lo que pasó con Lázaro, es prueba de que todo pasa para la gloria de Dios, y que todo lo que hemos pasado, toda la enfermedad, toda esta pandemia, toda la caída de la economía, ha pasado bajo la voluntad de Dios, y que ha pasado para su propósito. Que a veces nos hemos dormido diciendo: ay, no hay iglesia, podemos disfrutar más tiempo libre, podemos hacer esto y lo otro, pero lo que no te has dado cuenta es de que todo esto ha pasado bajo la voluntad de Dios y su propósito. Que nunca jamás ha pasado lo que nosotros querramos, o lo que ellos esperan, o lo que nosotros esperamos, no, que siempre ha pasado lo que Dios espera, la forma de que Dios quiera trabajar en nosotros, la forma en que Dios quiera trabajar en tu vida, la forma en que nosotros querramos aceptar los planes y los propósitos que tiene para tu vida. Déjame decirte que todo, absolutamente todo pasa bajo su propósito. Que la pandemia, las enfermedades, la caída de la economía ha sido bajo la gloria de Dios, bajo su propósito. Y que esto nos enseña y tenemos que aprender a que no nos debemos de aferrar a las cosas materiales. No nos tenemos que aferrar a nuestro carro, a nuestro vehículo, a nuestro empleo, no nos tenemos que aferrar al dinero en sí. Lo que nos enseña a que nos tenemos que aferrar a lo más importante que tenemos en esta vida, que es Dios. Espero que te haya gustado esta pequeña reflexión y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.